aplicaciones de las leyes de Newton en la medicina. Nuestro grupo está conformado por la siguiente diapositiva, por favor. Mirna Giselle Santos Vázquez, Andrés López, Carlos García, Edgardo Mejía, Fernanda Gallardo, Sobeida Argüello, Gisela Vázquez, Debrin Valenzuela, Emily Calix y Emilia Fernanda García. La siguiente, por favor. Como primera ley de Newton es la ley de la inercia, o también conocida como la ley del equilibrio. Tenemos como primer punto que es el concepto de inercia, que es la propiedad que tienen los cuerpos en permanecer en reposo o en movimiento. Este estado puede estar constante siempre y cuando sea un movimiento rectilíneo o en reposo y no hay fuerza actuando sobre él. Ok. Todos hemos notado alguna vez que viajamos parados en el autobús y frena de golpe. Nuestro cuerpo tiende a irse hacia adelante. Esto obliga a tomarnos rápidamente de algún elemento firme dentro del bus para no caerlo. Esto sucede ¿por qué? Porque los cuerpos tienden a mantener su estado de reposo o de movimiento, a menos que sufra la acción de una fuerza. A esto se le reconoce como la inercia. La inercia también está dividida en inercia mecánica y térmica. Tenemos que la inercia mecánica en la física se maneja principalmente dos inercias. La primera, como les había dicho, la mecánica, que consiste principalmente en que los cuerpos tienden a mantener su movimiento o reposo en el que se encuentran. En la inercia mecánica depende de la cantidad de masa. Cuanto más masa tiene un cuerpo, más inercia posee. Mientras que en la inercia térmica consiste en la cantidad de calor que conserva un cuerpo y la velocidad con la que se absorbe o la pierde, ¿verdad? La inercia térmica depende de la cantidad, como les había dicho, de masa, de la conductividad térmica y de la capacidad calorífica. Cuanto más masivo sea un cuerpo, menor conductividad térmica tenga, o más capacidad calorífica posea, o mayor será su inercia térmica. La siguiente, por favor. Como primera ley de Newton, como lo habíamos mencionado, en la primera ley de Newton está la inercia. Ya conociendo la definición de inercia, se puede concluir que la ley de Newton se enfoca precisamente en decir que todo cuerpo mantendrá estado hasta que otra fuerza externa lo... Antes mencionado, si la fuerza neta sobre un objeto es igual a 0, el objeto permanecerá en reposo. Si estaba en reposo, si estaba en movimiento, continuará en movimiento en línea recta con la misma velocidad constante, o sea, la ley del equilibrio. También tenemos unos ejemplos, estos no están relacionados con la medicina, pero para tener una base sobre ello. Tenemos como primer ejemplo un auto estacionado. Un auto estacionado está dentro de la primera ley de Newton. Un volante que gira sobre un cohete tiende a mantenerse girando, también está dentro de la primera ley de Newton. Y un ascensor baja desde el sexto hasta el primer piso. El ascensor justo antes de abrir la puerta da un pequeño salto antes de frenar completamente. Los dejo con mi siguiente compañero. Entre las aplicaciones de... Buenas tardes, mi nombre es Edgardo Mejía y entre las aplicaciones de la primera ley de Newton en la medicina está que uno de los principales ejemplos es la inmovilización de una extremidad por fractura. En esta situación se nos da por la falta de movimiento y el reposo de la articulación. Mientras que el paciente se encuentra en reposo, por ejemplo, digamos en un paciente que sufre de paraplegia, cumplirá la primera ley de Newton encontrándose el cuerpo en reposo, a menos que una fuerza externa se aplique, que es la fuerza aplicada por el kinesiólogo. La inercia adquiere gran importancia en kinesioterapia, pues los músculos débiles pueden alcanzar cierta fuerza con el empleo de los ejercicios pendulares, ya que al aplicar cierta ayuda inicial a estos ejercicios, el paciente puede repetir interrumpidamente el mismo. Y es preciso mencionar que la inercia no solo se refiere al estado de reposo, sino también a una velocidad constante. En otras palabras, un sistema de salud cuyas intervenciones sanitarias tengan velocidad cero a una velocidad constante está en inercia. Pero también debe ser cuestionable porque el impacto sanitario positivo de la intervención sanitaria disminuye su velocidad.
En nuestro caso, estas fuerzas de roce o fricción son los nudos críticos durante la implementación de las intervenciones sanitarias o las acciones de mitigación para reducir la vulnerabilidad del sistema de salud frente al problema. Los dejo con mi siguiente compañero. Ok, mi nombre es Fernanda Gallardo. Hablaremos un pequeño concepto sobre lo que es la primera ley de Newton en la aplicación quirúrgica. Tenemos que, como otro aspecto importante donde aplicamos la primera ley de Newton, es en la ocasión de plaquetas y fragmentos de titanio que disponen una inmovilización de ciertas partes del cuerpo. Estas plaquetas se introducen y se dejan alojadas en el cuerpo, el cual inmoviliza cierta parte para el curado y recuperación de lo que es el hueso. Como segundo caso, tenemos que la cirugía de cadera y sus intervenciones quirúrgicas con la inserción de plaquetas para la fusión de huesos en corto plazo. Estas son intervenciones quirúrgicas que se hacen y se ingresan por el cuerpo con ciertos fragmentos de titanio que hacen financia a una parte de fijación de los huesos para la función. O también algunas partes se hacen unión entre dos extremos, entre dos huesos, para poder simular lo que es la articulación. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Mirna Giselle Santos Vázquez y yo les voy a hablar sobre la segunda ley de Newton, la fuerza. La fuerza se puede determinar como la fuerza aplicada por un objeto material o cuerpo a otro. La acción de la fuerza puede ser directa como un tirón, un jalón o un empujón, o una indirecta como la atracción gravitatoria de un cuerpo hacia la Tierra. Podríamos decir que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto significa que la aceleración que un cuerpo determinado experimenta es proporcional a la fuerza que sobre él se imprime, que puede o no ser constante. La esencia de lo propuesto por esta segunda ley tiene que ver con lo que es la comprensión de que la fuerza es la causa del movimiento y velocidad. Un ejemplo podría ser en la medicina. Esto se puede aplicar la segunda ley de Newton con la movilización de las camillas. Otro ejemplo es que un automóvil puede acelerar a su marcha gracias a la fuerza que el motor le imprime. A mayor fuerza ejercida por el trabajo del motor, se tendrá una mayor velocidad y alcanzará el auto, es decir, una mayor aceleración. Un automóvil más masivo, por ejemplo un camión, tiene que necesitar muchísimo más fuerza para poder alcanzar una misma aceleración que otro más liviano. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Ibrahimovic López Mengíbar y hoy les vengo a hablar sobre la tercera ley de Newton, fuerza de acción y reacción. Como siguiente punto tenemos que es la tercera ley de Newton. Es cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. Es decir, si existe una fuerza externa, tal fuerza será contrarrestada por otra igual, pero en la dirección opuesta. Como siguiente les hablaré sobre la fuerza de acción y reacción. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Las fuerzas siempre ocurren en pares. Si el objeto A ejerce una fuerza F sobre el objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza igual y opuesta, menos F sobre el objeto A. Ello significa que si un objeto A ejerce fuerza, acción F sobre el otro B, este A a su vez ejerce sobre A otra fuerza de reacción menos F, igual en magnitud y dirección, pero de sentido contrario, lo que se puede expresarse en la forma FB es igual a menos FB. Bueno, los dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Gisela Carolina Vázquez Hernández y yo hablaré sobre ejemplo aplicado en medicina
sobre el paro cardiorrespiratorio. El corazón tiene un sistema eléctrico interno que controla el ritmo de los latidos cardíacos. Ciertos problemas pueden causar ritmos cardíacos anormales, llamados arritmias. Durante una arritmia, el corazón puede latir demasiado lento, demasiado rápido o dejar de latir. Cuando el corazón desarrolla una arritmia, este deja de latir. Entonces se produce un paro cardíaco. Súbitos distinto de un ataque al corazón, infarto, en el que el corazón suele continuar latiendo, pero el flujo sanguíneo hacia el órgano se encuentra bloqueado. El paro suele estar ocasionado por una alteración eléctrica en el corazón y sus principales síntomas son el desmayo y la ausencia de respuesta. También existen 4 tipos: la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Y el paro dura más de 5 minutos sin la intervención de primeros auxilios de reanimación cardiorrespiratoria. Sin asistencia médica pronta, la persona podría morir. Sin atención médica, la persona moriría en pocos minutos. Las personas tienen más posibilidades de sobrevivir Sin atención médica, la persona moriría. Las personas tienen más posibilidades de sobrevivir si reciben desfibrilación rápida. La desfibrilación envía un choque eléctrico para restaurar el ritmo cardíaco normal. La desfibrilación es el tratamiento de elección en caso de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Y la cardioversión es el tratamiento de las taquiarritmias con repercusión hemodinámica. Ambas consisten en un choque eléctrico de alto voltaje que provoca la despolarización simultánea de todas las células miocárdicas, brusca en la desfibrilación o sincronizado en la cardioversión, y permite a partir de aquí recuperar los latidos espontáneos y coordinados del corazón. Los dejo con mi siguiente compañero. En el ejemplo que se planteó, vemos claramente ser aplicada la tercera ley de Newton, la fuerza de acción y reacción, donde tenemos 2 objetos. El objeto A es la cardiodesfibrilador y el objeto B es el corazón detenido. Aplicamos una fuerza F sobre el objeto B. En este caso es una fuerza eléctrica que, dependiendo la circunstancia, comienza con una intensidad eléctrica de 250 Julius hasta los 350, si llegara a ser el caso. Como resultado de esta fuerza eléctrica ejercida, vemos una respuesta por parte del objeto B. En este caso, el corazón detenido, al devolver esa fuerza que se ejerció sobre este, inmediatamente recobrará su ritmo cardíaco. Lo dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas tardes, yo soy Carlos Rubén García Videa y les voy a hablar sobre lo que es la ley de enfriamiento. Como las anteriormente mencionadas, la ley de enfriamiento es un proceso que sigue una ley expuesta por Isaac Newton, la cual nos dice que la velocidad de enfriamiento de un cuerpo cálido estando en un ambiente mucho más frío es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y del ambiente. Esto, de manera resumida, quiere decir que un cuerpo caliente que se encuentra en un ambiente con una temperatura más baja hará que la temperatura de este objeto vaya disminuyendo hasta ser proporcional a la del ambiente. Un ejemplo bastante común que podemos aplicar en la medicina
es cuando un médico forense llega a las 7 de la noche a tomar la temperatura de un cadáver que se encontró en un bosque. A esa hora anota que la temperatura del cuerpo es de 23 grados Celsius. Y una hora más tarde, ya siendo de noche y la temperatura haya disminuido y se haya puesto más fría, el ambiente será de aproximadamente 5 grados Celsius. Cuando el médico vuelve a tomar la temperatura corporal del cadáver, observa que esta ha disminuido de 21 grados Celsius a 18. Esto debido a que su calidez se ha perdido al estar en un ambiente mucho más frío. En la fórmula que tenemos se puede ver que dt entre dt es igual a K, la diferencia de T menos Tm. Esto significa que la tasa de cambio de la temperatura es una constante de proporcionalidad que está representada por la letra K, de la diferencia que hay entre la temperatura del objeto siendo T menos la temperatura del ambiente siendo Tm. Y esto ha sido todo por nuestro video. Esperamos que les haya quedado todo claro y hayan aprendido cosas nuevas. Muchas gracias.